Bendiciones, muy buenos días mis amados hermanos y amigos en Dios. Sean todos bienvenidos a este tiempo con la palabra del Señor. Quiero invitarte en esta maravillosa y preciosa mañana para que leamos el libro de Lamentaciones capítulo 5 y voy a leer a favor de ustedes el versículo 1, el versículo 7, el versículo 19, 20 y 22. Los voy a leer todos a favor de ustedes para la gloria y la honra del Señor, y dice así, verso 1 de Lamentaciones 5. Señor, recuerda lo que nos ha sucedido. Mira cómo hemos sido deshonrados. Verso 7. Nuestros antepasados pecaron, pero murieron, y nosotros sufrimos el castigo que ellos merecían. Verso 19. Pero Señor, tú serás el mismo para siempre. Tu trono continuará de generación en generación. Verso 20. ¿Por qué sigues olvidándonos? ¿Por qué nos has abandonado por tanto tiempo? Verso 22. ¿O acaso nos has rechazado por completo? ¿Todavía estás enojado con nosotros? Amados, preguntémonos algo en esta mañana, y es: ¿será que Dios se aira? ¿Será que ese mismo Dios que conocemos, lento en la ira, grande en misericordia, ese Dios lleno de amor, de bondad, de compasión, tan lleno de restauración de oportunidades, ese mismo Dios que leemos que levanta al caído, que sana al enfermo, que limpia al leproso, que le da una nueva vida a todos aquellos que creen en Él, ¿será que también se aira? Pues mis amigos y hermanos en Dios, para empezar a entender todo lo que vamos a empezar a hablar acerca de las profecías bíblicas y de todo lo que está sucediendo y ocurrirá en un futuro no muy lejos, porque esto no ha hecho nada más que, como dicen, no ha hecho nada más que comenzar en el mundo entero. Empecemos a entender de que Dios se aira, de que ese mismo Dios de amor llega a un punto de su misma paciencia, como todos nosotros, que llega a ese clímax donde Él también dice: me airo contra ustedes. En este contexto bíblico empiezo hablando acerca de aquella lamentación de Jeremías, la lamentación de Jeremías y la lamentación del pueblo de Israel, donde este pueblo empieza en el versículo 1 diciendo que se sentía como huérfano, que se sentía como esclavizado en las manos de sus enemigos, se sentían despojados de todo, y ahora estaban enfrentando el hambre y la humillación por parte de todos sus enemigos. Si usted termina de leer ese contexto, usted se da cuenta de que violaron sus mujeres, que había cesado la alegría del pueblo a causa de lo que estaban viviendo, que ya no había prácticamente ese mismo gozo que caracterizaba a la nación. Habían cesado las fiestas, los jóvenes estaban entristecidos y las casas por todos lados estaban siendo asoladas, bombardeadas, estaban siendo sitiadas por todos sus enemigos. Es algo que, aunque haya pasado en el pasado, valga la redundancia, aunque haya sido el pasado, también es algo que sucede en el presente. La nación de Israel nunca ha vuelto a ser igual desde aquel día que asesinaron y secuestraron a tantas personas en aquel evento donde para hacerlo más explícito, donde literalmente no estaban honrando a Dios. Y a partir de allí, la atmósfera espiritual, los cambios que ha sufrido el mundo, porque todo lo que influye con Israel también tiene un cambio espiritual dentro de los ámbitos que nosotros conocemos naturalmente. Por eso, para entender esto, no podemos entenderlo a la manera de las noticias que nos informan a diario. No podemos entenderlo a la manera del hombre. Tenemos que leerlo conforme a la palabra de Dios, con el lenguaje espiritual del Señor. Y aquí Jeremías nos habla de que ellos, la nación entera, estaba siendo entregada en las manos de sus enemigos. De que ellos pensaron de que Dios se había olvidado de ellos,
tanto que le dice: ¿por qué sigues olvidándonos? ¿Por qué nos has abandonado por tanto tiempo? El versículo 20. Pero también tenemos que empezar a mirar, y es que yo creo, mis amados, que nadie quiere tener a Dios a espaldas. Nadie quiere tener a Dios, a un Dios que no oye oraciones, a un Dios que cierra los cielos de bronce, como lo dice la palabra del Señor, que por causa del pecado y la rebelión del pueblo, el Señor cerró los cielos y los puso como de bronce, tanto que las oraciones de los santos de aquí hacia arriba golpeaban tan fuerte de que no atravesaban ni siquiera el trono de la gracia. Ahí vemos a un Dios de espaldas. Vemos a un Dios totalmente que le dice: aunque ustedes oren, yo no los voy a oír. Y aunque rueguen sus oraciones, no llegarán a mi trono, porque me tienen harto, me tienen hastiado. Y mis amados, preguntémonos algo: ¿cómo cuando Dios no dice que no va a oír? Cuando Dios dice que el cielo se volverá como de bronce, pues es muy claro: cuando el pueblo endurece su corazón, y cuando el mundo, las naciones, y aun cuando su propio pueblo, la Israel natural, y aquellos que hemos sido adheridos a esa rama injertada, como lo dice la palabra del Señor, el pueblo rescatado por su gracia, que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, cuando nosotros permitimos que el pecado enceguezca nuestra vida y nos olvidemos de la gran misericordia. Si usted no cree en que Dios se aira, te hago estas preguntas. ¿Quién envió el diluvio? ¿Fue Dios? ¿Quién destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra? Pues fue el mismísimo Señor. ¿Quién fue el que permitió la destrucción del templo? El templo donde iban y lo adoraban. ¿Quién permitió todas estas cosas? Pues fue el mismo Dios. ¿Y quién ha permitido tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial? Pues ha sido el mismísimo Dios. Hay tantas cosas que Dios ha permitido con el fin de quebrantar la dureza del corazón del hombre y el orgullo de su pueblo Israel. Hoy en día el pueblo de Israel se siente orgulloso por el domo de hierro, por las armas que tiene, por los aliados que tiene a su alrededor. Confían en sus armas, confían en sus ejércitos, confían en todo, pero lastimosamente hay una realidad, y es que gran parte, por no decir que todo el pueblo de Israel, no confían en su Dios. Confían en lo que tienen, confían aún en las promesas que hay acerca de ellos, pero muy pocos de ellos han confesado su pecado, han confesado su maldad, y muy poco de ellos han aceptado al Señor, a Jesús, como el Señor de sus vidas. Amados, no confundamos la lentitud con permisidad y la misericordia con hacernos dueños de nuestra propia vida. Jeremías dijo en el verso 7: nuestros antepasados pecaron, pero murieron, y nosotros sufrimos el castigo que ellos merecían. Jeremías deja claro: es una profecía, es algo que estaba pasando en el momento, pero es algo que está pasando en el presente. Hoy en día los hijos del pasado de Israel siguen cargando, siguen llevando los mismos pecados de sus padres. Y lo peor de todo es que no han llegado a esa misma palabra que dice Jeremías, que hay que arrepentirse de esos pecados, porque Jeremías entiende que la raíz del asolamiento que había en aquel entonces era causa, las violaciones, los jóvenes, lo que había cesado en Israel era por causa del pecado de sus antepasados. Por eso en el verso 21, en ese clima de esa oración, Jeremías reconoce una necesidad: que el pueblo y la nación y sus santos escogidos se vuelvan a Dios. El asunto, para cerrar este devocional, el asunto de lo que sucede en todo el planeta y el asunto de lo que pasa con Israel y las naciones, es un asunto de que no se han arrepentido y no han aceptado al Señor Jesús en sus vidas, como fue en el pasado.
así está pasando en el presente. Jeremías dijo: vuélvenos, restáuranos, oh Señor, y haz que regresemos a ti. Devuélvenos la alegría que teníamos antes. Nadie va a ser feliz en este mundo. Por más paz que se diga que va a haber en la tierra, el Señor Jesús mismo dijo: destrucción, guerras y cosas vendrán que turbarán la mente, desgastarán el ánimo de los hombres, como lo dice el Evangelio de Lucas, hablando de las señales de los últimos tiempos. Lo único que va a ser feliz y que va a entrar en una completa seguridad al hombre va a ser entregar su vida al Señor Jesús. Lo único que podrá salvar a Israel, porque Israel va a llegar a un punto donde Estados Unidos y grandes naciones le darán la espalda completamente a Israel. Quedará tan sola que será como dijo, y estudiaremos eso más adelante, la profecía bíblica, que los llevará al desierto. Quedarán sin armas y ahí sí clamarán al Dios Todopoderoso, y el Señor vendrá, se les revelará y serán salvos. Pero por ahora, la dureza de sus corazones, la terquedad, la autoconfianza en lo que ellos tienen, es lo que hace una separativa entre Dios y ellos. Por eso Dios busca cada día quebrantar el corazón de los hombres, no solo de Israel, sino también el corazón de la humanidad, para que la humanidad entienda que sin Dios no hay seguridad, que sin el Señor en nuestras vidas no hay una completa vida en esta tierra, ni habrá una completa vida en la vida eterna. Por eso, hoy entreguemos nuestra vida al Señor, encomendémonos a Él y démosle gracias por este nuevo día. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor, y te adoramos. Padre, bendita es tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor, por ella. Gracias, Padre, porque tú nos llamas a que nos volvamos a ti, Señor, y que no te demos la espalda. No queremos a un Dios de espaldas nuestro. No queremos a un Dios y a un Señor con sus oídos sordos a nuestras oraciones y con un cielo cerrado como de bronce, como si no traspasara nada hacia la gracia inmerecida de nuestro Señor Jesucristo. Queremos a un Dios que nos escuche, que escuche nuestras oraciones, a un Dios que perdone nuestros pecados y que nos dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre mío, te doy gracias y en tu mano nos entregamos este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amada familia, que el Señor le bendiga y tenga un bendecido día, y comparta estos devocionales con otras personas y esté atento a los próximos devocionales que vamos a ir desarrollando poco a poco este tema de profecía bíblica. Bendiciones y que el Señor le bendiga.